This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces que Impactan, que es este ciclo de video podcast que hacemos junto a Colunga para relevar el trabajo de los miembros de su red de liderazgo. Y esta red de impacto es una red colaborativa que impulsa la Fundación Colunga, que reúne a líderes de la sociedad civil comprometidos con el cambio social y que lo hacen a través de sus fundaciones y organizaciones de la sociedad civil y promoviendo la incidencia pública y el fortalecimiento de los distintos grupos de la sociedad. Nos interesa especialmente el bienestar de los niños, pero también de otros grupos más rezagados. Vamos a hablar hoy día con Pamela Ríos, que es trabajadora social con magíster en Administración de Empresas y responsable país de la Fundación Avina, una líder que ha dedicado su carrera a generar puentes entre el sector empresarial, los gobiernos y la sociedad civil. Bienvenida, Pamela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué es Avina y en qué consiste el trabajo que ahí hacen? Mira, nosotros somos una fundación que llevamos 30 años en el sur global, en América Latina inicialmente, pero ahora también trabajando en otras latitudes, digamos, en África y en Sudeste Asiático. Y trabajamos justamente en aquello que tú decías, en buscar cómo articular estos sectores distintos en pos de cambios sociales que perduren, que sean, de alguna manera le llamamos sistémicos, ¿no? Que realmente hagan esos clics que se necesitan. ¿Qué significa, para una persona que no lo entiende bien, a ver si lo podemos explicar, ser una articuladora? Sí, mira, siempre buscamos cómo contar de qué se trata esto de ser articuladora, ¿no? Se usan muchas palabras que a veces son medias difíciles, articular, orquestar, ¿cierto? Tiene que ver con, no sé si se acuerdan, en la enseñanza media uno leía este libro de la Celestina. Claro. La Celestina que hacía que los dos enamorados se encontraran. Claro. Bueno, esa es nuestra pega. Son celestinos, qué bonito. Es buscar que estos que a veces ni siquiera saben que están enamorados. Tenemos que ayudarle a que se den cuenta que están enamorados, pero que se encuentren. Entonces, esa es nuestra pega, ser celestino. Perfecto. Básicamente. ¿Y qué tipo de afinidades son las que tratan de poner en común? Mira, muchas veces distintos actores, distintas entidades tienen intereses comunes y no necesariamente lo reconocen o lo entienden. Uh-huh. Por ejemplo, para ponerse un caso en un tema que está súper de boga en este minuto en Chile, que es el tema de la migración. Correcto. Nosotros estamos abordando la migración desde el punto de vista de los migrantes laborales que vienen a trabajar al sector de la fruta en Chile. Entonces tenemos un sector privado, que es el sector frutícola, que necesita mano de obra y que reconoce que incluso le queda producción sin poder terminar de llevarla a cabo, un porcentaje de alrededor de un 13%, no alcanzan a cosechar porque les falta mano de obra. Uh-huh. O sea, hay un sector privado que tiene un problema y que necesita mano de obra y que reconoce que hay una mano de obra que viene del extranjero y que le resulta súper útil porque sabe, ¿sí? Sabe su pega. Y tenemos personas migrantes que vienen a Chile y que buscan trabajar y trabajar en condiciones dignas. Entonces, ahí es donde vamos haciendo esos espacios. Y es muy loco porque si específicamente en el tema de la migración laboral de fruta, ¿sabes cuál es la principal nacionalidad que trabaja? Boliviano. Boliviano, exactamente. Y principalmente mujeres, que vienen con sus familias, con sus hijos, buscando un trabajo digno, seguro, digamos. Correcto. Y hay un sector privado que quiere entregar ese trabajo digno, seguro. Ya. ¿Sí? Y que a veces el desencuentro tiene que ver con regulaciones, con que faltan ciertos permisos, y ahí es donde nosotros vamos articulando, también con los estados, también incluso con las organizaciones locales en los territorios, porque Perfecto. Esto al final se lleva a cabo en un territorio súper específico de la ruralidad profunda de nuestro país, digamos. Correcto. Es ahí. Y ahí también hay organizaciones con las que trabajar. Entonces, nuestra pega es ir justamente aunando esos intereses comunes y dándonos cuenta que podemos tomar acuerdos y que podemos ir pensando en largo plazo. ¿Por qué esta articulación entre sectores es urgente en el Chile de hoy?
hoy casi un lugar común, esta cuestión de que está todo como tan fragmentado y hay pocos espacios de encuentro. Como que hemos llegado a este punto donde pareciera que la articulación es urgente. Sí, y mira, bueno, yo creo que no hay recetas, ¿no? Te podemos contar, a nosotros lo que nos resulta es cuando encontramos, como digo, propósitos comunes, intereses comunes. Y a veces esto que yo cuento, ¿no?, de los empresarios, no sé qué, pareciera fácil, pero no es tan fácil. Uh-huh. Hay mucha tela que cortar primero, hay mucho de generar confianza, hay mucho de que, por ejemplo, en el trabajo que nosotros hacemos, nos presentamos con distintos actores y siempre la pregunta es, ¿qué quieren? ¿Qué hay detrás? ¿Qué más hay? Sí. Y es un poco decir, mira, no, si de verdad que lo que nos interesa es esto, y claramente nos interesa esto. No es que lo cuente de una manera a un lado y lo cuente de otra manera a otro. Entonces, yo creo que frente a esto que tú preguntas, seguramente lo que necesitamos mucho es abrir el juego, mostrar. Y avanzar en aquello que es posible avanzar también. ¿Y qué crees tú que es lo más útil a la hora de vencer esas desconfianzas, Pamela? Insisto con esto de la transparencia. Correcto. Insisto con eso, ¿sabes? En que sea una sola línea, en que quienes estemos trabajando en esto también seamos actores confiables, digamos, ¿no? Yo creo que eso también es súper importante. Sí. Tú hablas de que la Fundación trabaja en el sur global y tú literalmente estás en el sur local, ¿cierto? Así es. Tú trabajas y vives allá en Vilcún, sí. en la Araucanía. ¿Cómo se vive el liderazgo desde las regiones y qué ventajas o desafíos o contras tiene el liderazgo social desde un lugar que no es la capital? Exacto. Mira, yo tengo la suerte y el privilegio de trabajar desde la región en una organización que es una organización que trabaja de manera virtual. De otra manera no habría podido tener el rol que tengo no viviendo en Santiago. O sea, creo que en otra organización eso no habría sido posible. Entonces, una de las ventajas que tengo es el tema de la virtualidad. Yo trabajo en una organización que lo virtual es como es la norma. Es la norma. Ahora, yo vivo y tengo mi vida y mi historia dentro de esa región, ¿no? De la región de la Araucanía, que además es una región con tantas matices, tanta carencia, con tantos matices, con tantas dificultades y con tanta riqueza, con tanta riqueza, sí. Y entonces, ¿cómo se vive? Bueno, es pueblo chico, entonces todos nos conocemos, de alguna manera creo que en ese sentido es más fácil encontrarse, ¿no? O sea, qué sé yo, pedir una audiencia con una autoridad pública o pedir una reunión con algún tipo de empresariado es bastante más fácil, digamos, bastante más fácil de lo que es a nivel nacional. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienes más cercanía, te encuentras. De última te encuentras en la cafetería, digamos, ¿no? Correcto. O sea, a ese nivel, y estoy diciendo cosas muy concretas y reales. Estamos tratando de encontrarnos con X autoridad y me voy a la cafetería y me lo encuentro y le digo, oye, ay, que la estoy buscando, no sé qué, ya listo. Y ya se generan esas cosas que son como de una complicidad más cercana. Eso. Muchas cosas más que contar. Pamela, Chile está viviendo un proceso súper acelerado de envejecimiento, ¿cierto? Si no logramos fortalecer estos espacios de articulación y colaboración entre las distintas instituciones, ¿proyectas que el escenario pueda complicarse pensando, no sé, que en 15 años más esa pirámide va a ser aún más acentuada? Sí, y a eso si le agregas el tema de una tecnología que nos pilla a todos, ¿no? Que, o sea, que por más que uno se quiera actualizar, tienes una tecnología que te va ganando. Claro, que de alguna manera como que te sobrepasa. Y eso lo sumas con una población que va envejeciendo, yo creo que es un tremendo tema. Hay iniciativas, ¿no? sé, estoy pensando en Travesía 100, por ejemplo, que es una iniciativa maravillosa la Jimena Bogavir, que busca levantar estas capacidades y poner las personas mayores que dicen, sabes que yo está bien, está todo bien con los cuidados, pero yo no necesito tanto que me cuiden, sino ser realmente una activa, digamos, y aportar a la comunidad. Yo creo que por ahí van los desafíos que nos vienen, ¿sí? Y a eso también le sumo el hecho de
las personas que somos mayores, que vamos siendo mayores y que viven en los extremos, ¿no? Que viven en los lugares que no son tan conocidos o que tienen menos posibilidades. Creo que ahí también hay otros desafíos. Sí. Pamela, tú formas parte de la red de Impacto Colunga, ¿cierto? Que quisiera saber cómo has vivido la experiencia y si habías alguna vez reflexionado sobre tu propio estilo de liderazgo. Mira, eso, para contarte muy honestamente, cuando llega la invitación de parte de Colunga fue una gran sorpresa, ¿sí? Porque no necesariamente yo había reflexionado sobre esto, ¿no? Porque uno se pone a hacer y al final actúa, digamos, pero esto de tener un externo que te identifique en el liderazgo y que te invite a ser parte de una red, para mí de verdad ha sido un privilegio, y de esos privilegios de los que yo me hago plenamente responsable también de qué significa estar recibiendo para poder dar. ¿Qué me he encontrado? Me he encontrado con un grupo de gente impresionante, me he encontrado con una cantidad de aprendizaje de personas que me están inspirando en el día a día, y también con esto en esta lógica que tenemos de ir tejiendo relaciones, ¿no? De darte cuenta que a pesar de que nos conocemos, a pesar de que el mundo de la sociedad civil es un mundo que relativamente se conoce, faltaba identificar cuestiones más concretas de lo que están haciendo otros y pensar en cómo trabajar juntos. Y esas son cuestiones que ya venimos haciendo, ya empezamos eso. Sí. Cuéntanos qué es esto de Fab Labs, que es la experiencia que tú como que elegiste o diseñaste para ir a conocer España. Sí. Bueno, eso fue parte también de las cuestiones maravillosas que tuve. Personalmente yo, independientemente de lo que hago, tengo un bichito con esto de la tecnología. Creo que es necesario que la tecnología se encuentre con la comunidad. Y creo que es súper necesario perderle el miedo a la tecnología. Yo estoy investigando sobre inteligencia artificial y me gusta. Ese es un tema en el que me encanta aprender y estoy en eso. Entonces, los Fab Labs son un tipo de una metodología en la cual se acerca la fabricación digital hacia la comunidad. ¿Qué es la fabricación digital? Fabricación digital, impresoras 3D. Ya. Literalmente fabricación digital. Fabricación digital. Es juntar la fabricación y lo digital, pero a escala a escala muy sencilla. Ya. A escala de lo que puede ser una biblioteca en un barrio. Perfecto. A escala de lo que puede ser un espacio en una escuela, por ejemplo. Ya. ¿Sí? Y que vaya respondiendo a las necesidades de la comunidad. Esto es una iniciativa que surge del MIT, y que básicamente la historia es que el MIT quería traer la gente sin hogar, ¿cierto?, al MIT. Había un personaje y alguien le dijo, ¿y por qué no llevas el MIT a los barrios? Y ahí se dieron cuenta que podían generar modelos mucho más sencillos y llevarlo a los barrios. Entonces, esa es la lógica. Estamos en eso. De hecho, acá en Chile hay algunas experiencias, como por ejemplo en Renca hay una experiencia de Fab Lab, y estamos en un propósito porque tenemos una posibilidad de apoyar un Fab Lab en el sur más austral de Chile, que es Puerto Williams. Ya. ¿Sí? Ahí está el Centro Internacional Cabo de Hornos, que es una experiencia espectacular de la ciencia llevada al terreno, y allí está la posibilidad, está todo conversado ya, incluso ahí con apoyo de la Universidad Católica, de poder instalar un Fab Lab en ese territorio. Mira, entonces, increíble. Sí. Excelente. Sí. ¿Has definido tu estilo de liderazgo como que otros brillan? O ser el que está en la banca mirando cómo otros juegan el partido. Sí. Cuéntame un poco más de eso, porque eso habla de la reflexión que has hecho sobre tu propio estilo. Sí. Bueno, yo creo que eso encaja muy bien con el tipo de trabajo que elijo tener, ¿no? Cuando nosotros decimos que somos celestinas, en el fondo los que se casan son otros. Claro. Uno está atrás aplaudiendo ese matrimonio. Y ese ha sido como el estilo de que yo tengo de trabajar. Me encanta apoyar a que otras personas vayan creciendo, vayan figurando. No tengo idea por qué, ¿sí? Pero no tiene que ver con creerme menos que otro, ni con una cosa así como de, no sé, como de santidad. De buenismo. No, de buenismo. Claro. Sino que en realidad disfruto mucho cuando veo crecer a otros, digamos, y siento que eso me sale muy natural.
Entonces, afortunadamente tengo un trabajo que justamente es eso lo que me pide también, digamos, ¿no? Entonces, Fantástico. se juntan ahí los astros. Y por último, ¿por qué, ¿por qué las organizaciones de la sociedad civil son tan importantes para generar los cambios que impacten en los grupos que más lo necesitan? Yo creo que tiene que ver con el rol que tienen las organizaciones, porque cuando tú miras los distintos estamentos sociales, ¿cierto?, tienen un propósito y van hacia ese propósito y está súper bien y hay un plus. Voy a pensar, no sé, en el mundo empresarial tiene un propósito y tiene un plus que tiene que ver con hacerse cargo del impacto que es, y está todo bien. Los gobiernos tienen un tema que están asociados a generación de política pública y a cuestiones más macro, ¿no? En cambio, en la sociedad civil tenemos esta posibilidad de ser de alguna manera este puente, ¿no?, entre conocer directamente lo que está pasando en la comunidad. Cuando uno dice, uno va a terreno y queda con las patas llenas de barro, en serio. O sea, no es que ese ir a terreno sea figurado, sino que de verdad generas eso. Pero a la vez tener la posibilidad de la reflexión más macro. Y creo que esa intersección entre esas dos cosas es lo que nos permite, lo que hemos visto, lo concreto, que permite generar cambios más profundos, más duraderos y de alguna manera también con más sentido. Uh-huh. Sí, muchas gracias, Pamela, mucho éxito. un gusto. Hasta la próxima. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre